Yo no debería estar acá. Por dos razones. La primera es un cambio de plan de último momento. La segunda, la más peligrosa, es que nadie sabe que estoy acá. Los pueblos mapuches lo llamaban Anón, que en su lengua significa trueno. El sonido no venía del cielo, sino de los glaciares que se quiebran y caen con un estruendo impresionante. Cuando llegaron los europeos, tradujeron ese nombre y lo bautizaron Tronador. Pero en esencia, siempre fue el mismo gigante que ruge en la cordillera.
Dejé la zona de Carabineros a eso de las 3 y son las 5. Me dijeron que eran 2 horas y media, pero no hay forma que en media hora llegue al refugio. Estoy parando un montón, pero porque está hermoso. Es un valle muy Heidi. Hay mucho verde acá, hay arroyitos bajando, muchas flores porque estamos en primavera todavía. Allá se pierde el valle entre las montañas y bueno, el tronador allá. Está hermoso. Voy a descansar un ratito más y voy a dar un empujoncito más. Por el momento los tábanos se ponen muy densos. Pero bueno, es la época. Hay que tomárselo con paciencia. Ahí está el refugio viejo. No hay nada de viento, tremendo. Llegué cerca de las 7 al refugio y había algunas personas, hay un grupo de chicas que mañana van a hacer algo, están preparando el equipo. Encontré este lugarcito para hacer vivac con vista y con sol hasta último momento. Me abrigué para no perder el calor de la subida. Tengo un calor, pero no me quiero desabrigar para tomar frío. Quiero cenar temprano también, que ahora es 8:30. Fui a sacar agua del derretimiento de nieve y está helada. Días, tremendo. Bueno, empecé a caminar cerca de las 10 desde Pampa Linda. Así que 7, 9 horas filmando y bueno, haciendo algunas paradas. La parte del bosque abajo media aburrida, pero traté de hacerla rápido y así se hacía más lento la subida después de Carabineros, que empieza a aparecer toda esta vista del tronador. Y de a poco iba apareciendo también la zona de Pampa Linda y la vista al Bonete y el Punta Negra. Tremendo. Para el lado del Bolsón se ve algo de humo. Había un incendio en un río Turbio. No sé si será eso. Hermoso. Espero que me veas. Todo bien. Obviamente bajó mucho la temperatura, pero súper agradable igual.
Un atardecer espectacular. Ahora el viento me parece que viene de este lado. Muy poquito. Mañana te cuento qué onda, cómo llegué acá, porque no estaban los planes. Ya cené y dejé todo ordenado por las dudas. Si tengo que levantar todo y meterme en otro vivac más reparado, tengo todo a mano. Pero pinta todo bárbaro. Nos vemos mañana. Chau. Re bien la noche. Estrellada. Salió la luna casi llena. Y estaba todo el tronador iluminado de blanco. Traté de sacar una foto con el celu, pero... Y ahora, 5 de la mañana, me empecé a despertar de a poco y alcancé a ver el amanecer. Pero la noche re bien. Apenas un poco de frío, 4 o 5 de la mañana, pero lo lógico, lo normal. Bueno, la idea ahora es desayunar. Y recorrer un poco. Quería subir un poco para aquel lado. Ese de ahí es el pico internacional, el chileno, y por allá el argentino. Las chicas que se estaban preparando ayer ya partieron. Y ayer llegaron personas a último momento a la noche. Yo estaba metido en la bolsa de dormir. Armaron una carpa. Hasta acá nomás voy a caminar. Increíble. Vine caminando desde el refugio viejo, siguiendo como un filo entre la nieve y la roca. Y se ven unas vistas tremendas. El Osorno, cada vez que levanto la vista aparece el Osorno y ya le saqué 1000 fotos. El tronador se lo escucha tronar y de hecho va acá muy cerca, pero no se ven desprendimientos. Es como que el glaciar va trabajando y acomodándose y esos son los truenos que se escuchan. Ya son las 9 de la mañana, salí hace un rato de ahí del refugio. Tremendo. Y hay un silencio hermoso. Pocas veces se puede estar en un lugar tan alto, reconocer algunos cerros y otros, bueno, es un mar de enigmas. Se escuchan las cascadas allá abajo. Y recién le saqué fotos a lo que parece como una morrena, porque el glaciar se ha ido retirando y bueno, quedó la forma perfecta del lugar donde estuvo y cómo en algún momento formó todo un valle. En realidad es un festival para cualquier persona que, si te gusta la geología, hay algunas que parecen metal fundido, o es como que si hubieras agarrado plastilina y la apretaras y viste que te sale entre los dedos y quedan las formas, casi metal parece. Hermoso.
Voy a ir bajando, así conozco la parte de abajo del refugio, que debería verse el Ventisquero Negro. Bueno, y desde acá se ve todo Pampa Linda y el Mascardi. Y los cerros de siempre. Hermoso. En un mundo perfecto, allá abajo deberías estar viendo lo que era el Ventisquero Negro, o sigue siendo en realidad. Pero siempre que hablas con gente que lo visitó hace muchos años, dice, no, me llegaba a la baranda del mirador. Ahí se ve el estacionamiento del lugar donde está el mirador. Lo que sigue después es la formación del Manso, y más allá Pampa Linda, y lejos el lago Mascardi. Ahí es como que nace el lago Mascardi, si querés, pega toda una vuelta y después desemboca otra vez en el Manso, en la zona de los Rápidos, y después forma, bueno, el lago de los Moscos, el lago Gess, no sé si el Fonk. Bueno, después sigue su camino hasta el Pacífico. Pero todo empieza acá. Ya aparecieron los tábanos. Tremendo este lugar. Estoy muy intranquilo porque está lleno de precipicios por todos lados y nadie sabe que estoy acá. Todo lo que digo que no haga. Me embalé, empecé a caminar y cada paisaje se va superando. Esta vista del Tronador es increíble.
volvió a tronar varias veces de este lado y mucho más fuerte. Qué increíble, hermoso. No me quiere ir, obviamente, pero me tengo que ir. Está para quedarse todo el día. Pero me pone muy nervioso esto, que no le avisé a nadie que venía para este lado, ni siquiera... Pasa que como no hay refugiero, la gente que está por ahí se va. Por más que le deje dicho a alguien dónde voy a estar, si me llega a pasar algo, esa persona no está. Ahora tengo que volver a subir hasta allá. Ahí está el refugio viejo y ahí está la mochila. Me queda, bueno, primero llegar y después preparar la mochila y bajar. Creo que lo más difícil va a ser llegar de vuelta allá arriba. Creo que lo mejor de esta salida fueron las vistas de este segundo día. Obviamente el tronador hacia las cumbres es impactante, pero me queda una sensación como de intranquilidad. No, lo dije en el video de hace muchos años de Paso de las Nubes. Yo ya sé que no puedo captar la belleza real del lugar por habilidades técnicas y por equipo, pero bueno, uno hace lo que puede. Tremendo. Las vistas que ves acá son impresionantes. Encima es un diazo. Terrible. Y es una belleza tan impresionante. A veces usamos las palabras esas como sin el peso que realmente tienen. Y venís a estos lugares y te quedas corto con las palabras. Así que seguramente llegue a casa y me decepcione con las imágenes que capté. Encima probé seteos nuevos en la cámara y creo que no anduvieron bien, así que hay algunas tomas que no van a quedar muy bien. Nunca hay que probar cosas nuevas en el campo, siempre en casa. Bueno, llegué bien. Son las 12:20 casi. Está más tranquilo el lugar porque son algunas personas. Y está hermoso. Un golazo este aislante. Es medio aparatoso para transportar, pero se puede usar en cualquier lugar. Voy a comer algo y de a poquito voy a empezar a bajar. Ni ganas, pero hay que bajar. No me puedo ir sin mostrar los cerros de siempre. Ahí está el Cerro Negro, el Cerro Gordo, el López, el Baile Willis. Creo que se ve el Manolo y una puntita del Marino. Debería verse el Bonete. Bueno, la catedral al fondo. El Punta Negra. El Capitán. Ahí se ve el Mar de Piedras. Ese de ahí es el Mar de Piedras.
Y para allá abajo el lago Mascardi, con Pampalinda adelante. Hermoso día. ¿Qué hora es? 1:10. Ese lago de ahí, no sé bien cuál es, lo voy a filmar y después voy a dejar el nombrecito cuando lo averigüe. No sé si el GES o... sí, tiene que ser el GES. Y el cerro que está al costado tampoco sé cuál es. Tengo la sospecha que es el granítico, pero puede fallar. Sigue nebuloso para el lado del Bolsón. El refugio viejo del Tronador forma parte del andinismo patagónico desde las primeras décadas del siglo XX. En aquellos años, la mayoría de las ascensiones se hacían desde el lado chileno. Recién en 1938 se inauguró del lado argentino una pequeña construcción destinada a dar apoyo a quienes buscaban alcanzar las cumbres del Tronador o moverse entre los glaciares Frías, Alerce y Manso. El lugar nunca fue fácil. Llegar demandaba largas horas de caminata, trámites migratorios y cargar absolutamente todo, comida, equipo y hasta la leña. Durante años el Club Andino Bariloche administró el refugio y entregaba la llave a los visitantes que por entonces eran pocos y con hábitos muy distintos a los actuales. Con el tiempo quedó claro que el acceso era demasiado largo, el mantenimiento complejo y la infraestructura mínima. Hacia fines de los años 60 se decidió construir un nuevo refugio más accesible, el actual Meiling, ubicado íntegramente en territorio argentino, cerca de Pampalinda. Hoy, el refugio viejo sigue en pie, pequeño y silencioso. Tardé 2 horas en bajar desde el refugio hasta Carabineros, Chile. Salí a la 1 y son las 3. La caminata es intensa, es larga. Ayer salí de Pampalinda a las 10 y tardé 4 horas en llegar acá. Así que a las 2 de la tarde estaba acá y estuve un buen rato. Creo que a las 3 empecé a subir y terminé llegando cerca de las 7. Sí, son entre 7 y 9 horas. Intenso. Muchas personas lo que hacen es hacer el primer tramo desde Pampalinda hasta Carabineros y acampar acá. Acá se puede acampar. Y cuando llegas, antes de seguir camino, te piden el papel que se pide en Gendarmería, en Pampalinda, y el documento. Y te lo retienen hasta que volves. Eso es importante. En Pampalinda, antes de empezar la caminata, hay que pasar por el destacamento de Gendarmería y avisar que uno va al refugio viejo y me dieron unos papeles por triplicado con mis datos. Bueno, eso se lo quedan acá en Carabineros. Tremendas las vistas. Bueno, ayer había tardado 4 horas en llegar acá, así que voy a ver cuánto tardo a la vuelta. Bueno, llegué a Pampalinda, tardé 3 horas y media, así que en total unas 5 horas y media en bajar. Desde el refugio viejo hasta Carabineros y de ahí a Pampalinda. Pero re lindo, la verdad, una sorpresa las vistas que encontré. ¿Qué me quedaba? Tenía que contarte qué pasó porque no debería haber ido al refugio viejo. Había hecho
venía averiguando para ir al refugio viejo desde hace un par de semanas, 3 quizás. Y cada vez que entraba al registro de trekking me parecía que estaba cerrado. Hablé incluso con parques para ver si no se trataba de un error, porque ya estábamos en plena temporada casi. Y bueno, para este fin de semana había programado ir a Aguilón. Y el viernes a la noche yo salí a caminar el sábado a la mañana. Y el viernes a la noche, casi antes de irme a dormir, empecé a hacer el registro de trekking para ir a Aguilón, lo hago. Y pues digo, a ver, ¿qué onda el refugio viejo? Y estaba habilitado. Ya fue, ya tenía la mochila armada para Aguilón, pero hice el registro para refugio viejo y me vine. Total, los dos inician acá en Pampalinda, así que no había drama. Bueno, gracias por estar ahí y nos vemos la próxima. Chau.